en un momento dado punto. inexequible. Punto 6, segundo debate del proyecto de ley número 27, que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía. Señor secretario, informe si hay propuesta en mesa. Tenemos informe de minoría, presidente. Dele lectura, señor secretario. Minoría. Informe de minoría. Proyecto de ley 27 que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía. Iniciativa legislativa. El proyecto de ley 27 que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía fue presentado a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 2 de julio de 2024 por el honorable diputado Roberto Zúñiga, siendo remitido a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Opinión de la minoría. El informe de minoría que se presenta busca exponer los argumentos jurídicos para defender la integridad y supremacía de la Constitución, en contra del informe de mayoría con relación al proyecto de ley número 27. Por vulnerar disposiciones y principios fundamentales de nuestra Carta Magna. Ahora bien, es importante considerar el contexto histórico del artículo 304 de la Constitución y que relatamos a continuación. Contexto histórico. El artículo 304 de la Constitución Política establece la obligación de los funcionarios públicos de presentar una declaración jurada de estado patrimonial. La declaración de estado patrimonial se estructuró con la finalidad de detectar y castigar el enriquecimiento injustificado de servidores públicos. En este sentido, al examinar de cobertura de la declaración de estado patrimonial, concretamente las categorías de servidores públicos reconocidas en el texto del artículo 304, han surgido cambios fundamentales. Desde el 11 de octubre de 1972 entró en vigencia la actual Constitución Política, tales como: del texto original, se mantiene la obligación consignada en dicho artículo respecto al presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los jueces, ministros de Estado, el Contralor General de la República y los empleados y funcionarios de manejo. Con el Acto Constitucional de 1983, la obligación se extendió al presidente de la Asamblea Nacional y a los directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas. 10 años más tarde, a través del Acto Legislativo 2 de 1994, se hizo extensiva la obligación a los directores nacionales y provinciales de los servicios de policía. Por último, con la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 2004, quedaron obligados a rendir una declaración jurada de su estado patrimonial los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Cuentas, el fiscal general electoral y el defensor del pueblo. De acuerdo a los antecedentes constitucionales, se estableció taxativamente cuáles son las categorías de servidores públicos reconocidas en el texto del artículo 304 de la Constitución, que están obligados a presentar declaración jurada de estado patrimonial, dejando claro que los constituyentes pretendían que el espíritu de la reforma solo consistiera en mantener una lista cerrada de los funcionarios públicos obligados a presentar la declaración jurada de bienes patrimoniales. Análisis del proyecto. El proyecto de ley señala que uno de sus objetivos es ampliar la disposición constitucional descrita en el artículo 304 de la Constitución, al extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial, tal y como lo constata en el artículo 2 del proyecto de ley, que modifica el artículo 1 de la Ley 59 de 1999, al solicitar se extienda el catálogo de los funcionarios públicos estipulado en el artículo 304 de la Constitución Política. Es oportuno recordarle al proponente que las leyes formales no tienen el poder de modificar o reformar la Constitución y aún menos replicar las normas constitucionales, ya que la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que ninguna ley debe ser transcrita o copiar una norma constitucional en razón de que, al hacerlo, se quebranta el principio de la supremacía constitucional, al rebajar o disminuir la fuerza de una norma constitucional al grado de ley.
Cualquier intento de cambiar la Constitución mediante una ley sería inválido y contrario al marco constitucional. Por otro lado, el artículo 4 del proyecto de ley intenta obligar a los funcionarios que tienen el deber de efectuar declaración jurada de estado patrimonial a presentar una actualización el primer mes de cada año y le asigna funciones y deberes a la Contraloría General de la República. Hemos expuesto las violaciones a la Constitución y este artículo no se escapa al extender el plazo establecido por la Constitución para presentar las declaraciones juradas de estado patrimonial. Obligación esta que debe honrar en el término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y a partir de la separación, y al exigir que dicha declaración también sea presentada el primer mes de cada año, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 304 de la Constitución, incurriendo en una clara violación a nuestra Carta Magna. De igual manera, se inmiscuye en las funciones de la Contraloría General de la República, que están sustentadas en la Constitución, específicamente en el artículo 280 y en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. En cuanto a los artículos 1, 3, 5, 6 y 7 del referido proyecto, estos atentan contra la Constitución, específicamente contra los artículos 29, 42, 43, 44, 304 y contra lo establecido en el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 y el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 81 del 26 de marzo de 2019. Al pretender que datos e información personal de los funcionarios que tienen el deber de presentar declaración jurada de estado patrimonial y la declaración jurada de intereses no sean consideradas confidenciales y que sean de acceso público. De lo anterior se desprende que el diputado proponente infringe disposiciones constitucionales, evidenciando un incumplimiento de las normas y principios fundamentales al intentar exhibir los datos personales de los funcionarios públicos y que dicha intención representa riesgos inminentes a la seguridad, ya que la exposición pública de detalles sobre su patrimonio y bienes, información financiera, la vida personal, podrían convertirse en objetivo de delincuentes que pueden utilizar dicha información para extorsionar, secuestrar, robar e incluso poner en peligro la vida e integridad física del funcionario, familiares y particulares, y en especial si se hace pública la información sobre propiedades valiosas o cuentas bancarias. En el mismo orden de ideas es relevante destacar que la información personal es crucial al ser considerada confidencial y se encuentra protegida por la Constitución, que reconoce y garantiza diversos derechos fundamentales, que incluyen leyes y normativas que forman un marco integral para la protección de datos personales en nuestro país, abordando tanto el ámbito público como privado y estableciendo mecanismos para la protección de la privacidad y la seguridad de la información. En este sentido, y basados en la Constitución, se desprende que el derecho a la privacidad es un derecho humano básico que está protegido por muchas constituciones y tratados internacionales, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, entre otros. Este derecho asegura que la información personal de los individuos no sea divulgada sin su consentimiento. La privacidad es esencial para la dignidad y autonomía personal. Tal como hemos expuesto el derecho a la información, especialmente en lo que respecta a la transparencia y el acceso a la información, está protegido por la Ley 6 del 22 de enero de 2002 y establece el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública y las obligaciones de los funcionarios públicos de proporcionar dicha información. También define los procedimientos para solicitar la información y establece excepciones en casos específicos de confidencialidad. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado de manera consistente en sus fallos que la información personal contenida en las declaraciones juradas de estado patrimonial debe ser tratada con estricta confidencialidad. Este principio se fundamenta en la protección de la privacidad y la integridad de los individuos que realizan estas declaraciones. La jurisprudencia ha enfatizado que aunque la transparencia en la administración pública es crucial,
La protección de la privacidad y la confidencialidad de la información personal de los funcionarios también debe ser respetada y es crucial. A continuación, citamos fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en la acción de habeas data presentada contra la Contraloría General de la República, fecha 13 de marzo de 2019. Como bien apunta la institución requerida, ha sido el criterio de esta sala plena que las declaraciones de estado patrimonial, como aquella que solicita el accionante en esta oportunidad, constituyen información confidencial, conforme lo define el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002. Siendo así, y como quiera, el artículo 13 de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 es claro al indicar que la información definida como confidencial no podrá ser divulgada bajo ninguna circunstancia por agentes de Estado. Falta uno de los presupuestos esenciales para el ejercicio de este derecho de acceso a la información. Esto es, que la información solicitada sea de las que pueda accederse de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia. Es preocupante cómo el proyecto de ley pretende desacreditar y denigrar a los funcionarios públicos, presumiendo que todos son corruptos y violentando el derecho al estado de inocencia que nos garantiza nuestra Constitución y la ley. La presunción de inocencia es un principio constitucional que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La publicación pública de las declaraciones juradas de estado patrimonial y de intereses puede inducir juicios prematuros y estigmatización de los funcionarios, afectando negativamente su reputación y presunción de inocencia, sin que exista evidencia concreta de conducta indebida. Este tipo de exposición pública puede dar lugar a presiones indebidas y a un ambiente de prejuicio que socava la justicia y la equidad. Por último, hacemos propicia la ocasión para mencionar que en la reunión para el primer debate del proyecto de ley en cuestión y que se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2024, invitados especiales como Colegio Nacional de Abogados, Ministerio Público, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI, Defensoría del Pueblo, todos coinciden en su preocupación en cuanto al derecho de los funcionarios públicos a la privacidad, intimidad, confidencialidad y presunción de inocencia, los cuales son derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y que no pueden ser violentados, ya que el derecho humano es fundamental y es reconocido en diversas constituciones y convenios internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Conclusión de la minoría. Ha quedado demostrado a lo largo de nuestra explicación que el proyecto de ley en cuestión infringe abiertamente nuestra Carta Magna y presenta disposiciones que contravienen los derechos fundamentales de los funcionarios públicos e impacta negativamente el derecho fundamental garantizado por la Constitución y las leyes pertinentes. Frente a este escenario, se puede inferir con claridad del artículo 163 de la Constitución Política que es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Constitución. Por todas las indicaciones antes expuestas y todas estas consideraciones, resuelve. Por todo lo anterior, solicito que el Pleno de la Asamblea Nacional considere la aprobación del informe de minoría y el rechazo del informe de mayoría, al ser una iniciativa que pretende modificar a través de un proyecto de ley el artículo 304 de la Constitución Nacional y, a su vez, violenta otras normas de rango constitucional. Atentamente, honorable diputado Luis Eduardo Camacho Castro, comisionado, Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Fin de la lectura del informe de minoría. Muchísimas gracias. Le ofrezco la palabra al honorable diputado Luis Eduardo Camacho como relator del informe de minoría para que lo sustente por un tiempo máximo de 30 minutos. Me comprometí a no usar los 30 minutos.
Pero yo quiero partir del criterio, mire, la sabiduría popular se expresa a través de frases que son históricas y que debemos analizar. Yo quiero partir del análisis y la sustentación de este documento, que nosotros debemos entender que no todo el que te aplaude es tu amigo, ni todo el que te critica es tu enemigo. Esto es importante tenerlo, sobre todo cuando nos encontramos debatiendo ideas, debatiendo conceptos, debatiendo leyes. Porque cuando se dio el debate de este proyecto de ley, que fue solicitado, me fue solicitado personalmente por el proponente, yo le dije, vamos a meterlo en el debate. Y cuando se metió en el debate, había un informe técnico que planteaba que este proyecto podía, la prohibición del proyecto, que el proyecto de ley podía tener situaciones de inconstitucionalidad, y el diputado no me hará mentir que se le fue advertido. Es más, yo le felicité a los miembros a los asesores de esta comisión, porque yo siempre he dicho que los asesores nuestros, sean de la comisión o sea el pleno, lo que nos tienen que decir el criterio legal que ellos tienen, no lo que nosotros queremos oír. Yo sé que es difícil para ellos, por eso es lo que yo le pido a ellos, por eso los felicité públicamente. Pero se dio una votación para dar una mayor amplitud y tener una mayor visión en un primer debate, para que se prohibió, para que pasara primer debate, y en ese primer debate tuviéramos las opiniones de otras instituciones y de otros grupos que podían coincidir o no con el criterio de nuestros asesores técnicos. Y efectivamente el proyecto se incluyó a debate, pero antes de empezar el debate, yo le insistí nuevamente al proponente de esto que eran muchos los elementos que nos planteaban esto y que había que considerar si era la conveniencia, la aprobación o no. Y se dio el debate, se dio el primer debate, y en ese primer debate se dio la participación de, por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados, quien reiteró no solamente la posible vulneración del artículo 304 de la Constitución, sino también la vulneración de otros artículos de la Constitución, como el artículo 29, 42 y 44 de la Constitución. Ese mismo criterio fue casi sustentado también por el defensor del pueblo. Y también hubo planteamientos quizás un poco más tenues que de parte de los representantes de ANTAE. El Ministerio Público hizo la salvedad también de sus reservas sobre la divulgación de la información que se pensaba hacer de obligatoria divulgación. Porque yo quiero que se deje bien claro aquí que el problema no es solo que se estén adicionando funcionarios o servidores públicos, como lo quieran llamar, obligándolos a hacer una declaración patrimonial, fíjense, patrimonial anual, no ni siquiera lo que dice la Constitución, que los funcionarios que están en el listado del 304 tienen la obligación de presentar una declaración al inicio y al final de su periodo. Pero este proyecto pretendía cambiar, hacerlo modificando en la práctica la Constitución, que eso que decía que era el principio y al final tenía que hacerse todos los años. Pero el problema no era solo eso, porque el proponente argumentó la existencia de un artículo de la ley 159, si no me equivoco, que hablaba, que regulaba el catálogo más amplio, que porque es lo que pasa,
que una ley no puede estar encima de la Constitución, porque es que además, como se lo señaló en el informe de minoría, hubo varias modificaciones históricamente en este proyecto, incluyendo 2 modificaciones constitucionales que no incluyeron el catálogo que el diputado pretendía ampliar. Porque fundamentalmente entre ellos hay muchos que no son funcionarios de manejo, porque esta norma constitucional fue ideada en razón del funcionario de manejo. Pero más allá del tema de los funcionarios, está la realidad de que, fíjense, esa información patrimonial, que ya no tenía que entregarse, como dice la Constitución 304, al inicio y a la salida del cargo, que tenía que entregarse, según el proyecto, todos los años, también se establecía que esa información ya no era información confidencial, sino que tenía que ser pública. Y es ese concepto que además abre la posibilidad de que veamos que ese elemento adicional, no solamente el tema de que estamos cambiando el 304 de la Constitución a través de una ley, cosa que no se puede, sino que además se amplía el catálogo, pero además se ordena que esa información que se cambia, reitero, para que sea entregado no una entrada y salir, sino todos los años, sea pública. Y esa situación vulnera el 29 de la Constitución, que establece, fíjense, que en todo caso, y cuando se trata de la correspondencia y demás documentos privados que son inviolables, no pueden ser examinados ni retenidos sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará reserva absoluta de aquella obtención de información que tiene de acuerdo que ver con unas investigaciones. Porque el problema del proyecto, que puede tener toda la buena intención, pero yo siempre reitero, de buena intención está empedrado el camino al infierno. Es que ya no era solo decir qué es lo que tienes, sino que si la pensión, que si tienes pensión, que el tema de tu tarjeta de crédito, de quién tiene, qué obligaciones tú tienes. Que además, fíjese, eso vulnera la privacidad y la confidencialidad de la información del funcionario, sino también de los socios del funcionario, incluso de los familiares de los funcionarios, en razón de que si tú tienes que declarar que pagas pensión, porque bueno, tienes otro matrimonio, bueno, todo el mundo se entera que tú tienes otro hijo, otros hijos. Además, él tiene que declarar quiénes son tus hijos. En esto, y entonces y aquí comenzaron los extremos, y ningún extremo es bueno. Y esa información, fíjese, que puede ser accesada por motivo de investigaciones, pero el artículo 29 dice que una vez encontrar la información que está buscando, la información confidencial privada que se obtenga en esas inspecciones no puede ser divulgada. Igual que el artículo 42, dice, de la Constitución me refiero, en lo que se referencia dice, toda persona tiene derecho a acceder a información personal en base de datos, registros públicos y privados y requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto con la ley. Pero sigue, dice, esta información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento del titular o por disposición de la autoridad competente con fundamento en lo previsto de la ley. Sigue también en la misma línea el artículo 43 de la Constitución, señalando que toda persona tiene derecho ciertamente al acceso a la información,
pero lo que no se tiene es el derecho al acceso a la información confidencial, que está protegida en varios artículos de la Constitución, como aquí lo estamos señalando. Por eso reitero que no se trata solo de que se amplíe inconstitucionalmente el catálogo de los funcionarios llamados a hacer la declaración patrimonial, sino es que el problema es que el proyecto de ley atenta contra varias disposiciones constitucionales que protegen, fíjense, protegen el acceso a la información, pero también protegen el aspecto a la confidencialidad de ciertas informaciones. Porque no toda la situación, no toda la información de un funcionario tiene que ver con aspectos relacionados a su trabajo o a su salario. Sigue el artículo 44, cuando habla de los famosos, el derecho al acceso a la información recabada en bancos de datos oficiales particulares. Y fíjese, dice, cuando estos últimos traten de empresas de servicio público o se dediquen a suministrar. No es cualquiera información a la que tiene derecho a acceder todos los ciudadanos. Y fíjense, aquí incluso habla de que tú puedes obtener información a habeas data. Yo le quiero decir algo, yo no soy abogado, pero en el gobierno de Martín Torrijos, yo metí muchas denuncias y metí innumerables habeas data en la Corte Suprema de Justicia. En busca de información, pero información al que tiene un acceso público, no información personal. Porque yo en la vida personal de nadie me meto, y mucho menos en la vida familiar de nadie. Yo puedo combatir políticamente a una persona u otra persona que esté metido pero yo nunca me meto con la familia. Porque en la vida uno tiene que meter límites. Y dice que mediante acción de habeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice, rectifique, suprima o se mantenga en confidencialidad la información de datos a que se tenga carácter. Es decir, que el mismo habeas data te da la posibilidad de accesar a información que tú requieres de un acto público, de un funcionario, pero también te establece que tú tienes que establecer la separación entre la información confidencial que aquí se señala. Y sigue diciendo el artículo, porque fíjense, el diputado habló de la ley 6, que es la ley de transparencia, que yo la usé mucho, porque yo también fui y soy acucioso como ustedes. Pero yo entiendo que hay límites en la ley. Hay cosas que nos ponen límites en la ley. Y fíjate, la misma ley de transparencia, que tanto se habla, se establece que la información confidencial es todo tipo de información en manos de agentes del Estado, de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos, psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, subrayo, vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, sus actividades maritales, que desde mi criterio, este proyecto, por bien intencionado, invadía cosas muy delicadas que afectan a las personas y que pueden afectar a las personas. Porque más allá de que se diga, oye, todo el mundo va a conocer mi matrimonio, mi patrimonio, y puedo estar expuesto a que me secuestren, o puedo estar en secuestro, que me secuestren un familiar. Independientemente de eso, está la realidad para mí más importante, que no te pueden vulnerar la privacidad de tu familia en aras a la transparencia. Para efecto de esta ley también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios. Con todo el respeto, compañeros, yo he visto varias iniciativas o varios intentos
del tema de la planilla aquí en la Asamblea. Y yo creo que estamos cometiendo un error, fíjate, no es el acceso a conocer el tema de la planilla. Y estamos cometiendo un error porque fíjense, cuando nosotros comenzamos a crear el morbo, haciendo ver de que hay situaciones irregulares en la planilla de la Asamblea, incluso, créanme, el que conoce el pueblo cómo piensa, nos mete a todo el mismo churuco. Y piensa que todos estamos haciendo cosas indebidas. Porque el pueblo para mí nos ve a nosotros como un todo. Sea gobierno o sea oposición. Sea independiente o sea el partido político. Y por eso yo soy enemigo, fíjese, a generalizar en las cosas que afectan nuestra imagen. Y el diputado me decía, bueno, el que no la debe no la teme. Yo, sí, está bien. Pero fíjese, él decía el otro día que él tenía como entre los objetivos individuales como diputado, hay objetivos individuales y hay objetivos comunes. Todos los tenemos. Pero parte de mi objetivo como diputado es cumplir con las funciones y las normas que me definen el trabajo como diputado. Y si las normas yo juré ahí, cuando me juramentaron como diputado, como también como presidente de la Comisión de Gobierno, cumplir la Constitución y la ley. Yo no puedo violar la Constitución, porque uno tiene que ser el ejemplo. Y si bien es cierto, no somos la Corte para decir cuándo o no, una norma puede violar la Constitución, pero hay cosas que son evidentes, compañeros. Y dice que entre los objetivos comunes, yo creo que nosotros debemos tener un objetivo común, combatir la corrupción. Ciertamente, yo estoy de acuerdo que hay que combatir la corrupción. Yo estoy de acuerdo que, porque la corrupción corroe la democracia. Pero yo creo en fortalecer la democracia, pero la democracia no se fortalece destruyendo ni los partidos políticos, ni a los políticos, ni desacreditando de manera generalizada a todos. Y mucho menos destruyendo las instituciones. Por eso mucha gente no entiende por qué yo defiendo la Asamblea como institución. Es que yo soy demócrata. Yo no creo en una cosa. Yo no voy a defender las malas prácticas que se pueden haber cometido a lo largo de las décadas en la Asamblea. Pero la Asamblea yo la voy a defender como institución. Porque decía Winston Churchill que la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Es decir, como decía Winston Churchill, la democracia es un sistema imperfecto, pero dentro de su imperfección es el mejor sistema de gobierno. Y la mejor forma de fortalecer la democracia es respetar las institucionalidades, fortalecer, no matar, fíjese, la fe de la gente en las instituciones. Al destruir la Asamblea, al atacarla sin sentido, están ayudando a destruir la fe del ciudadano en las instituciones. Y el problema no es la institución, el problema son algunas personas que han llegado aquí. Yo no estoy de acuerdo que aquí se diga que hay una nueva Asamblea, porque esta Asamblea tiene que ser institucionalmente la misma hoy, mañana y pasado. Lo que aquí debemos decir que hay nuevos miembros de la Asamblea, que es otra cosa. Que quieren hacer las cosas diferentes, esa es otra cosa. Entonces, la verdad que se me fue el tiempo y yo prometí que no iba a usar los 20 minutos. No se me ha ido los 30. Voy a acabar en los 20 minutos. Y le quiero decir algo a ustedes, diputados. Las discusiones que hemos tenido en los últimos días, de contenido, con diferencias, son discusiones que la gente está comentando favorablemente en las calles, porque estamos haciendo el debate que la gente espera de nosotros.
desde diferentes puntos de vista. Y que el debate que va a ser más fácil si nosotros dejamos de vernos como enemigos. Podemos tener diferencias, si las diferencias son saludables. La diferencia de una persona me abre la mente, me permite ver mi idea desde otra perspectiva. Y podemos coincidir. Mire, el debate que nosotros tuvimos hace algunos minutos sobre la ley de la diputada Cova, fue un debate excelente. No vamos a llegar a acuerdo siempre en todo, pero hicimos un debate excelente. Es más, yo le agradezco al diputado proponente de este proyecto de ley, a pesar de que yo creo que no debió haber pasado el primer debate, y por eso hice el informe, que en el primer debate, y ahora con la obligación de yo presentar un informe de minoría, porque yo no me voy a ir contra la Constitución porque la mayoría se fue en contra de la Constitución. Y yo se lo dije ese día en la comisión. Si yo tengo que ser el único voto en contra de ese proyecto, porque creo que es inconstitucional, los fui. Y yo, el presidente de la Asamblea, fui el único voto. Alguna gente le dará, de la comisión, alguna gente le dará pena, coño, te ganaron 6-1. A mí no me importa si esto no es una competencia. Es defender nuestras posiciones. Entonces yo le agradezco la oportunidad que hayamos tenido este debate. No le tengamos miedo al debate, pero siempre le digo, no legislemos en razón de la búsqueda de aplausos. Y cuidado con la solidaridad equivocada. Porque a veces los diputados, por decir, bueno, yo no quiero quedar mal con mi compañero, quedan votando en razón de que ellos saben que no deben votar. Y la gente de mi bancada sabe que yo soy disciplinado. Pero si hay una propuesta, yo sé que no es legal, no hay forma que me hagan votar por esa propuesta. Porque les reitero, mi compromiso, diputado, no es luchar contra Vamos, no es luchar contra otras fuerzas políticas. Mi compromiso es luchar porque este pueblo tenga una democracia verdadera. Y la democracia verdadera solo se puede tener fortaleciendo las instituciones sin desprestigiar la clase política. Porque aunque unos sean de libre postulación, son igual de políticos como cualquiera de nosotros, de los que estamos en partido político. Muchas gracias. Yo he establecido una propuesta de consenso que yo le firmé al diputado al respecto de eso, porque al final de cuentas, si el entusiasmo lo llevó a él a proponer algo que yo le dije, no buscó el consenso. Bueno, yo estaba trancado al comienzo, diputado, usted lo sabe. Pero después le dije, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer lo mismo que critiqué. Y por eso acepté la propuesta esa de consenso, en vez de llevar al Pleno a votar en contra de ese proyecto, como una decisión, una votación que voy a hacer en favor del informe de minoría que acababa el proyecto, pero también voy a rechazar el informe de minoría. Busquemos lo mejor para Panamá, sin violentar la ley. Seamos acuciosos, pero el ser acucioso para combatir la corrupción no se puede, no se debe hacer violando las normas legales y constitucionales. Muchas gracias. Gracias, diputado Camacho. Ofrezco la palabra al diputado Roberto Zúñiga por 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de también argumentar a favor de este proyecto, que lo considero sumamente importante en aras de alcanzar la transparencia que reclama nuestra ciudadanía. Soy de la fiel convicción que es importante poder generar el debate necesario para poder construir, en base a ese debate, mejores proyectos de ley para el país. Siempre van argumentos a favor, en contra, pero siempre tenemos que hacerlo apegado a las normas y también a lo que nos dicta nuestra ciudadanía.
Yo tengo varios elementos que puedo debatir con respecto a la intervención del diputado. Es importante mencionar, como ya el diputado que me antecedió lo definió, el artículo 304 con respecto a de la Constitución con respecto a los funcionarios que tienen que estar obligatoriamente, deben presentar esta declaración jurada de bienes patrimoniales y conflicto de intereses. Luego de mencionar todos los cargos en el artículo 304, se habla empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal. Si yo voy al Código Fiscal, libro quinto de la Administración y Fiscalización del Tesoro Nacional, título 1 de la Dirección del Tesoro Nacional, capítulo cuarto de los empleados y agentes de manejos, artículo 1089, los empleados o agentes de manejo que reciban o paguen o tengan bajo su cuidado, custodia y control fondos del Tesoro Nacional rendirán cuentas de conformidad a las reglas que establezca la Contraloría General de la República. El artículo 1090, toda la persona que tengan a su cuidado o bajo su custodia o control fondos del Tesoro Nacional serán responsables de ellos y de todas las pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de tales fondos. La Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, el artículo 17 establece lo siguiente: toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos está en la obligación de rendir cuentas. La Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 establece en el artículo 2 lo siguientes: para los efectos de la presente ley, se considera empleado de manejo todo servidor público que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos. Eso le da la posibilidad a esta ley, en el momento de extender las obligaciones a otros funcionarios por el término empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal. Ese es mi sustento. Y además es importante mencionar que en el artículo 305 de la Constitución, que establecen 8 carreras públicas, el numeral 9 dice las otras que la ley determine. Aquí en Panamá ya tenemos más de 8 carreras públicas y fue una extensión de la Constitución y no ha sido determinado inconstitucional. También es importante recordar que fue en esta misma asamblea donde también se mencionó que nosotros no debíamos hacer juicios sobre la constitucionalidad o no de una ley de la República, porque eso es responsabilidad total de la Corte Suprema de Justicia, porque ella es la que legitima las acciones de este órgano del Estado y del órgano ejecutivo. Sobre el artículo 29 de nuestra Constitución, es importante mencionar que el anteproyecto que presenté sobre la gestión de los servidores públicos de alta jerarquía no se observa una contradicción con este artículo constitucional. El anteproyecto se enfoca en promover la transparencia en la gestión de los servidores públicos de alto rango, principalmente relacionado con la rendición de cuentas y la divulgación de actos oficiales, lo cual no interfiere con la inviolabilidad de la correspondencia o documentos personales de los individuos, porque es una declaración. Y es relevante señalar que si en el marco del anteproyecto se contempla la interpretación o revisión de documentos o comunicaciones privadas sin una orden judicial o fuera de los fines claramente específicos por la ley, podría entrar en un conflicto, en este caso con el artículo constitucional. En el artículo 42, otro que se mencionó,
ahí establece que la Constitución garantiza el derecho a toda persona a acceder a la información. Si vamos al anteproyecto, se puede destacar de manera positiva que el enfoque de la transparencia, de la gestión de los servidores públicos de alto rango, contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía y la rendición de cuentas en la gestión pública. Aunque el anteproyecto promueve la publicación de actos y decisiones oficiales, respeta los principios constitucionales, y eso es algo muy importante. Respeta los principios constitucionales en cuanto a la protección de la información personal. El anteproyecto, al centrarse en la transparencia, muestra un compromiso con la integridad y la responsabilidad pública, sin comprometer los derechos establecidos en el artículo 42. Y esto es porque se manejan con el debido consentimiento y para fines claramente definidos. En cuanto al artículo 43, también es importante mencionar que el acceso a la información es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y el anteproyecto refuerza este principio al permitir que los ciudadanos tengan un mayor control sobre la información relacionada con las actividades y decisiones de los servidores públicos. La transparencia no solo aumenta la confianza en la administración pública, sino que también promueve una cultura de participación ciudadana activa y supervisión de la gestión pública. En el artículo 44, que se refiere a la acción de habeas data, se muestra su constitucionalidad porque promueve la transparencia en las gestiones públicas sin afectar el derecho de las personas a proteger su información confidencial. Y es importante recalcar que en este proyecto de ley se protege la información confidencial, lugar de residencia, placas vehiculares, tipos de vehículos, para evitar la violabilidad en cuanto a un derecho o a un bien que tiene algún servidor público. Es importante entender que estas declaraciones no serán un hecho que pueda entregar o afectar la privacidad, porque hemos dado ejemplos de otros países. La semana pasada estuvimos en una reunión participando con un exfiscal de la hermana República Colombiana. Sabemos las situaciones que han pasado a esta hermana república. Y él nos contaba que él como fiscal tuvo que presentar su declaración jurada de conflicto de intereses, su declaración de bienes patrimoniales y también su declaración de renta. Y que son 70.000 declaraciones de este tipo que se presentan al año por parte de funcionarios públicos para poder hacer esa lucha constante contra la corrupción y a favor de la transparencia. También es importante reconocer que fue esta asamblea en el periodo pasado que gracias al portal Espacio Cívico, esta página web, que dio la posibilidad a algunos diputados de esta Cámara presentar estas declaraciones juradas de manera pública. Hubo diputados de distintas bancadas que firmaron estas declaraciones. La diputada Mayín Correa, Ana Giselle Rosas, Corina Cano, Eric Brose, Eugenio Bernal, Luis Ernesto Carles, Luis Rafael Cruz, Ricardo Torres, Yesenia Rodríguez, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva, Edison Brose y Raúl Fernández. Y la diputada Walkiria Chandler también. Entonces, se han hecho los esfuerzos y yo entiendo que tal vez el proyecto pueda de alguna u otra manera hacer que se sientan amenazados con respecto al tema de la publicidad. Pero creo que es importante, como primer órgano del Estado,
dar ese paso hacia adelante en busca de la transparencia. Ustedes no se imaginan lo que se representaría para esta asamblea y para el país dar ese ejemplo hacia nuestros ciudadanos. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo tengo que también aprovechar y mencionar que la lucha contra el flagelo de la corrupción no es para estigmatizar. Algunos se sentirán aludidos, pero porque cometieron actos ilegales, y los actos ilegales tienen que ser condenados. Aquí el pueblo está indignado y no podemos mirar hacia otro lado por los hechos que recientemente esta semana hemos conocido. El tema de las perforadoras, el tema de las vigas del Puente de las Américas. Nosotros, como diputados, no podemos darle la espalda a esos problemas y no podemos esperar que cada 5 años, escándalo tras escándalo tras escándalo, y no hacer nada. Para eso estamos aquí, para legislar a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, porque tenemos que entender que eso nos afecta directamente en el acceso a la salud, en el acceso a un buen sistema de educación, en el acceso a tener servicios públicos de calidad. Y esto es lo que buscaba este proyecto. Yo entiendo que tal vez se tenga que generar mayor consenso en primer debate para poder robustecer esta ley y poder así que pueda venir a segundo debate y así de esa manera aprobarse. La lucha contra la corrupción es constante y no podemos esquivarla. Es nuestra responsabilidad, por más que pensemos que el pueblo no lo exige. Claro que lo exige, ahí están los indicadores y tenemos que demostrarle y nosotros poder dar el ejemplo para poder así, de esa manera, exigir sacrificios a la población. Porque si nosotros como funcionarios, como autoridades, no damos el ejemplo ante nuestro país, ante nuestros ciudadanos, ¿qué podemos esperar de ellos? No podemos continuar este círculo vicioso que cada vez nos afecta más y más. Yo nada más les quiero cerrar con una reflexión. Si esto fuera ley de la República, se hubiera evitado el desfalco institucional con la descentralización paralela en las juntas comunales, porque cada uno de esos funcionarios tuvieran que presentar esa declaración jurada antes de ingresar a su respectiva junta comunal o municipio. Entonces veamos esa proporción de lo que representa esto. Hoy el presidente de la República le ha puesto un término de días para poder que presenten esos informes, para de esa manera luchar. Pero nosotros también tenemos la facultad de prevenir y para eso son estas normativas. Entonces entiendo, como lo mencioné, poder generar mayor debate y de la misma manera invito a todos que cuando el proyecto se debata en la comisión de gobierno, en primer debate, podamos participar todos para poder aportar lo necesario para poder robustecer este proyecto y que se pueda convertir en una ley de la República y que sea un legado de los diputados y de esta Asamblea Nacional. Por favor, señor presidente, ya para concluir, que se lea la propuesta que reposa en mesa, por favor. Y muchas gracias. Gracias, diputado. Señor secretario, lea la propuesta, por favor, en mesa. Los honorables diputados Roberto Zúñiga, Luis Eduardo Camacho, Orlando Carrasquilla, José Pérez Barbón y Jonathan Vega y otros proponen que el proyecto de ley número 27, que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía, sea devuelto a primer debate para ampliar consultas sobre el mismo fundamento de derecho, artículo 167 y 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Fin de la lectura, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Aprueba el Pleno la propuesta leída? Ha sido aprobada.
Queda adoptada. Siguiente punto, señor secretario. Presidente, se cumplió el objeto de la sesión permanente. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión permanente, la declaro cerrada para el día de mañana, jueves 12 de septiembre, el primer llamado a las 9:30 am. Bendiciones a todos y que tengan una feliz noche. Entonces, esta sesión ordinaria, bueno, que se decretó después sesión permanente, de Así hecho, es. y acaba de finalizar después de varias horas. Dos proyectos de ley acapararon hoy la atención y el debate aquí en la Asamblea Nacional. El primero, el número 23, que excluye de las convenciones colectivas a personal integrante de empresas estatales. Así es. Y que ya, de hecho, se ha nombrado una comisión, una mesa técnica para evaluar el proyecto de ley. Va a tener varios diputados actuando con respecto pues, a este tema y van a tener 8 días para presentarle al Pleno un informe. La comisión va a estar conformada, Senia, por los diputados Cova, Samaniego, Robinson, Ulate, Prado y Cedeño. No Alain Cedeño, Ernesto Cedeño. Son los que van a conformar esta comisión. Como tú dijiste, van a tener 8 días para rendirle entonces un informe al Pleno de la Asamblea. Después de una amplia discusión, controversias, ideas que iban en una dirección y regresaban en otra. Y la verdad es que yo creo que salimos más confundidos que otra cosa. El panorama no estaba claro. No estaba claro. Necesitaba hacer una pausa. Realmente. Entonces, esto se va a buscar y se va a hacer pues el consenso, se va a tratar de involucrar a todos los actores necesarios para llegar con un proyecto robusto, conciso, preciso y que no vaya a ser declarado en un momento inexequible y más allá, que pueda ser demandado por la Corte. Por la Corte Suprema. Hay un tema a aclarar. Nosotros hablábamos de la mesa tripartita. Esa mesa tripartita en un momento dado pues debe ser llamada por la ministra de Trabajo. De manera de aclaración, Iván. Sí. Y la integran la empresa privada, la integra el Ministerio de Trabajo y los sindicalistas. Importante mencionar que, según algunos seguidores que nos han visto por todas estas horas, ellos nos decían que es importante aclarar que en las entidades gubernamentales las convenciones colectivas no estaban reglamentadas. Este es un tema también pues que sería bueno también aclarar. Claro, y yo quiero agregar a lo que tú acabas de decir sobre esta mesa tripartita. ¿Por qué se mencionó esto? ¿O por qué viene a colación el tema? Porque durante la participación del representante de los sindicalistas, de los sindicatos Marcos Andrade, él habló que el debido proceso para llevar adelante un proyecto de ley de este tipo, según lo que él planteaba, era convocar a una mesa tripartita, cosa que no se había hecho. Y sobre todo porque él decía que podía contravenir, afectar algunos convenios ya pactados con la OIT, o convenio 87, que tiene que ver con el tema de libertad sindical, el número 98, que tiene que ver también con libertad sindical, y también negociación colectiva. Así que son aspectos a considerar y a tomar en cuenta para todas estas discusiones. Bueno, vamos a esperar entonces esos 8 días para ver entonces y escuchar el informe que tenga que rendir esta comisión que se ha nombrado precisamente para esta mesa técnica que se ha nombrado precisamente para aclarar todos estos temas y todas estas situaciones que se plantearon hoy, que causaron mucha controversia y también, por supuesto, pues contradicciones, sobre todo. En algunos casos. En algunos casos, sí. Y el otro debate, por supuesto, que se ha dado a estas horas de la noche, el número 27, el proyecto de ley número 27. Que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía. Y básicamente lo que busca este proyecto de ley es que los funcionarios de este y cualquier otro gobierno que venga, pues tengan que rendir una declaración patrimonial a la entrada y a la salida de la gestión cada año. Cada año. Cada año. Actualmente es a la entrada y a la salida. Una sola vez. Bueno, 2 veces. 2 veces. Exacto. Este sería cada año lo que estarían planteando. Pero ya escucharon, o sea, ya se bajó a primer debate. Ya se bajó a primer debate. Precisamente para lograr más entendimientos. Consenso. Exactamente, porque se presentó el informe de minoría sustentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, que decía inclusive que cuando se discutió en primer debate, el Colegio Nacional de Abogados. Había posiciones allí. Sí, y también, si mi memoria no me falla, la Defensoría del Pueblo también, pues presentaron algún tipo de objeción al respecto. Sin embargo, fue aprobado
en la comisión, en el primer debate, y traído ahora al segundo debate. Pero regresa al primer debate. Así es. Bueno, de esta forma culminamos, Iván, nuestra transmisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, así es. Mañana regresamos a las 9:30 de la mañana, así que ustedes que tengan una excelente noche.